Seguimos en Basta de Cháchara y desde Barcelona tenemos el enorme placer de recibir a Víctor Rodríguez de Love Us Foundation. Bienvenido, Víctor, un placer tenerte aquí. Gracias, Leo, gracias por invitarme. Un gustazo. ¿Qué es Love Us Foundation? Es una fundación que está en Barcelona, que lo que hacemos es trabajamos con niños dentro del espectro del autismo, en edades tempranas, entendiendo como desde los 2 hasta los 6 de entrada, que es como las fases más importantes del desarrollo, y trabajamos en casa de los niños con una forma de trabajar durante muchas horas al día, intentando ayudarles a acelerar su velocidad de aprendizaje y mejorar su calidad de vida a ellos y a los padres. Ahora bien, hay como una participación que va más allá, ¿no? Porque estar la presencia en la casa, etcétera, digo, implica también ocupar un rol intrafamiliar de alguna manera, sin llegar a pertenecer a la familia. Claro, es una de las variables en las que más tratamos de formar a nuestro personal. El punto de cuando tú estás trabajando en casa de otra persona, tienes un acceso a mucha información, ves muchas cosas y es importante como mantenernos muy claramente en la línea de para qué estamos ahí, ¿no? Y también hacérselo entender a las familias, ¿no? Todos tenemos que estar como muy alineados en ese punto de estamos aquí por el niño, para el niño y para ayudaros a la familia a mejorar su calidad de vida. ¿Cuánto es lo más temprano que se puede detectar si un niño o niña padece autismo? Es verdad que en el trastorno del espectro del autismo el autismo se expresa de forma muy diferente en cada niño, ¿no? Pero generalmente es entre los 18 y los 36 meses, el año y medio y los 3 años, donde los primeros síntomas empiezan a florecer, ¿no? También porque en el desarrollo de un niño sin dificultad es la edad seguramente en la vida donde tenemos más crecimiento en términos de desarrollo, ¿no? Ahí es donde tenemos niños que empiezan a hablar, cuando no hay ninguna sospecha, el niño empieza a hablar, empieza a socializar, genera juego simbólico, y ahí es donde en muchas ocasiones se ve la diferencia con el niño que potencialmente puede estar dentro del espectro, ¿no? ¿Por qué? Porque no desarrolla habilidades que desarrolla el niño sin dificultad, por decir algo, y muchas veces ese producto de ese no desarrollo, el niño es cuando empieza a generar comportamientos que nos pueden preocupar más, ¿no? No se puede detectar en la vida intrauterina. Todavía no. No tenemos... ¿Todavía no? No sabemos cuáles son exactamente los detonantes. Es decir, por qué un niño está dentro del espectro del autismo. Todo apunta a que seguramente hay una parte que llamamos multifactorial. Es decir, no es una única razón. Es verdad que se sospecha mucho de la parte genética, pero hay muchas otras hipótesis de trabajo con respecto el tipo de vida de los padres, de la madre en el periodo de embarazo, niveles de contaminación ambiental. Hay muchas hipótesis. ¿El factor ambiental también puede incidir? El factor de contaminación ambiental parece que puede ser un indicador, pero también hay otros elementos, por ejemplo, hay estudios a nivel de perinatal, es decir, cuando el niño nace, relacionados con, por ejemplo, el uso de la oxitocina, excesos de uso de la oxitocina. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reproducciones asistidas parece ser un factor de riesgo, porque las mamás muchas veces son medicadas para generar mucha más hormona y puede ser como hasta 9 veces más de un embarazo típico. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier factor que se desvía de lo habitual puede ser un factor de riesgo, ¿no? Hablabas que hay diferentes grados, ¿no? En el espectro del autismo. Eso me imagino que no se aprendió de la noche a la mañana, sino que ha llevado ¿cómo decir?, un afinamiento a los diagnósticos. Claro. Y te pregunto si hay cambios en la forma de tratarlos, ¿no? En estos últimos años, si han habido formas diferentes de acercarse, ¿verdad?, que de repente antes no se utilizaban. Sí. Uno de los procedimientos que se suele hacer habitualmente es como cada cierto tiempo se redefinen las enfermedades, las condiciones, los trastornos, se redefinen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas veces, sobre todo cuando las causas no son muy conocidas, en las que los criterios, digamos, para ser diagnosticado, en ese caso de TEA, se van ampliando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que la cantidad de diagnósticos en los años 90 ahora son muchos más amplios ahora. Seguramente porque estos criterios se amplían, pero también porque hay factores que están acelerando que se presenten más niños dentro del espectro de autismo. ¿Esto a qué nos obliga? Nos obliga a poder individualizar más. El gran problema de muchas veces las intervenciones en niños dentro del espectro de autismo es poder individualizar en los problemas que ese niño puede tener, ¿no? Porque podemos hablar a nivel general de
bueno, hay problemas en el desarrollo del lenguaje, en la interacción, pero son áreas muy globales, en las que seguramente hay dos niños, o sea, no hay dos niños que se comporten exactamente igual. Que respondan de igual manera. Claro, cuando tenemos entidades tipo un cáncer, donde todas las personas con el mismo tipo de cáncer tienen la misma sintomatología, es mucho más fácil generar investigación, porque tienes una población muy homogénea. Cuando tienes una población muy dispersa, muchas veces es complejo el diagnóstico y desarrollar tratamientos. Entonces, sobre todo en lo que creo que más estamos avanzando nosotros aplicamos lo que se llama la modificación de conducta, ¿no? Es la capacidad de poder adaptarnos a cada niño y a cada familia, porque en realidad el tratamiento también va a venir mucho de las condiciones familiares en las que tengamos que trabajar. Eso marca mucho lo que podemos ayudar a un niño. ¿Hay algún tipo de medicación también que se trate? La medicación para los trastornos del espectro de autismo, no hay una medicación para el autismo en sí mismo. Muchas veces se utiliza medicación para síntomas del autismo. Correcto. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces en las que creo que tenemos, como autocrítica, ¿no? En el contexto del autismo, creo que tenemos que poder afinar mucho más en los efectos de esas medicaciones en cada uno de los niños. Porque cuando sale una medicación al mercado, sigue unos procesos de investigación muy rigurosos, pero son estudiados con pacientes que solo tienen esa sintomatología. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes delante un niño con autismo donde la sintomatología puede ser muy amplia, problemas para dormir, a veces problemas para comer, problemas de agitación, de impulsividad. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que si tú intentas trabajar con medicación los síntomas, se pueden generar unos cócteles que creo que hay veces que hay que replantearse. Sí, 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 y que pueden generar una adicción que sería un problema mayor que el que de repente te vienen tratando. Sí, sí, porque hay un punto, yo creo que en ese tipo de situaciones la adicción viene más por el contexto, porque si lo veo más nervioso es porque a lo mejor esta medicación, porque al final la medicación es algo que tomas y que el efecto supuestamente lo ves fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que también el contexto hace que un niño se comporte de una forma o de otra. Entonces, ¿qué pasa? Si eso lo asumimos solo a la medicación, puede ser complejo. ¿Por qué estás en Uruguay? Pues estoy en Uruguay porque hay un grupo que se llama Indalo, es un centro de intervención temprana que trabaja aquí en Montevideo, donde en su práctica han querido revisar lo que hacen. Ellas me conocían de programas de formación que habían hecho conjuntamente y tuve la suerte que me escogieron para poder ayudarlas. Y entonces, pues estoy muy contento porque una persona de Barcelona que viene a trabajar a Uruguay es un orgullo poder hacer y es una responsabilidad por la confianza que me aportan, ¿no? Entonces, ¿qué vengo a hacer aquí? Pues intentar apoyar a un equipo y a unas familias que creo, y ellos también entienden, que les puedo ayudar a mejorar su calidad de vida. El objetivo de este abordaje que tú planteas, ¿tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la niña o niño, o la de la familia, o la del grupo entero? Sí, el concepto de calidad de vida es algo como relativamente abstracto, que cada vez lo estamos intentando bajar más. Pero al final, ¿verdad? Sí, al final es una cuestión de, para unos padres, cuando a veces es difícil entender lo que le está pasando a tu hijo o a tu hija, simplemente con verlo mejor, tu calidad de vida mejora, ¿no? Entonces, creo que al final tenemos que actuar sobre el sistema familiar, ¿no? Porque de nada nos sirve, no sé, por decir algo, ¿no? Que un niño empiece a generar lenguaje y que podemos estar contentos de la evolución si la familia sigue teniendo los mismos problemas porque no pueden dejar al niño con nadie, o el niño tiene problemas para dormir o no come. Entonces hay un punto en el que lo que aparentemente, clínicamente puede ser bueno, no puede estar teniendo ningún efecto en la familia. Entonces hay muchas veces que tenemos que compensar como este equilibrio de decir, lo importante es que la situación sea de menor estrés y sobre todo para mí algo importante es que como que puedan disfrutar de las cosas que están a su alrededor como cualquier otra familia. ¿Y durante qué periodo se hace este acompañamiento? Creo que los apoyos, en general, los apoyos para la persona dentro del espectro de autismo tienen que durar todo el tiempo en el que esos apoyos estemos viendo que funcionan, ¿no? Es decir, es verdad que, por ejemplo, hay protocolos. Nosotros trabajamos con niños en edades tempranas, pero es verdad que muchas veces trabajamos con niños un poco más mayores. ¿Por qué? Porque en realidad la edad no importa tanto en cuanto puedes generar habilidades, ¿no? Entonces, es verdad que protocolos pueden ser más efectivos en niños pequeñitos porque todo es más fácil de controlar, pero no hay una edad que te diría, mira, a partir de tal, no, porque luego, por suerte, tenemos como muchos recursos donde podemos ayudar a las familias de diferentes formas, ¿no? Entonces, creo que, y eso es un aspecto a tener en cuenta en los próximos años, la cantidad de niños con autismo que está aumentando un montón y Aumentan,
por alguna razón genética o ambiental o aumenta el diagnóstico de estos niños? Aumenta, lo que sabemos es que aumenta. Las razones, pues lo que te hablaba antes de los criterios se van ampliando. Entonces, hoy hay niños dentro del autismo que a lo mejor, del diagnóstico de autismo, que a lo mejor hace 10 años no se entrarían. considera. Entonces, estos criterios amplían la cantidad de niños. Pero es verdad que la incidencia parece aumentar. Factores genéticos, como te decía, factores genéticos, factores ambientales, mejora en la calidad de los profesionales a la hora de diagnosticar, porque no hay una prueba orgánica que nos hable de autismo, no hay un análisis de sangre, no hay un... Entonces, ¿qué pasa? Que depende mucho del clínico que vea al niño para determinar. Entonces, ¿qué pasa? Que son variables en las que al final convierten al trastorno del espectro de autismo como trastorno, ¿no? Como en la tormenta perfecta, porque sabemos muy poquito y la variabilidad es muy grande. Víctor, fue un placer conocerte, Gracias, conversar Leo. contigo y enterarnos de todo lo que se está haciendo en materia de autismo. Muchísimas gracias. Gracias, Leo.